Estás entrando a El Mundo Según Vince. Y hoy les traigo el resumen o los highlights de la entrevista que tuvo Adrián Marcelo con Krista Montes, la mamá de Gala Montes. Pero antes, por favor recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y darle like a este video para que el contenido pueda llegar a muchas más personas. También recuerden seguirme en redes como @sax_meow. Ahora sí, comencemos el video. La entrevista comienza con Adrián Marcelo mostrándole sus respetos a la señora y también ofreciéndole sus disculpas. Y la mamá de Gala le agradece la invitación y le acepta las disculpas. Bueno, banda, bienvenidos a Un Porro con la señora Krista Montes. Señora Krista, quisiera comenzar con dos cosas. Una, la obvia, agradecerle su presencia aquí, así de todo corazón agradecerle la confianza. Y la segunda, pues creo que también le debo ofrecer una disculpa por lo que la hemos hecho pasar. Tanto su hija, no puedo hablar el nombre de su hija, pero por lo que la hemos hecho pasar, pues, su hija y yo. Creo también de todo corazón que debo decirle que en el fondo no creo que sea usted una explotadora infantil, como con la intención de, pues tal vez de hacer daño. Siendo sincero, le dije esas palabras a su hija. Yo no considero que usted sea, sobre todo después de la forma en la que pues, se ha comunicado con nosotros, con mi equipo, la forma en la que se conduce, el profesionalismo. Usted también decidirá si decide aceptar mi disculpa. Entendería que no la acepte. Sin embargo, tenía que yo desahogar esa parte en aras de, pues, estrecharle la mano y establecer un puente, metafóricamente, entre su familia y la mía. Yo creo que usted es una buena persona. Se ve en los ojos hermosos que tiene, le digo con todo respeto. También, partiendo del mismo respeto, le digo que no esperaba que usted fuera tan atractiva en persona. Una cara muy bonita, señora. Y se la heredó a su hija. Y el carácter también, no sé, pero quisiera escuchar un poco de su historia y preguntarle cómo está. Bienvenido, ¿cómo está? Bueno, pues muchas gracias, Marcelo. Te agradezco la invitación. Te acepto tu disculpa. Gracias por lo de los ojos. Gracias por lo de mi trabajo. Ya entrados en pláticas, la señora Krista le cuenta los inicios de Gala, los cuales fueron en novelas. Y en los anuncios igual, porque ella empezó en anuncios. Haciendo castings para anuncios Sí, de Sabrita, de lo que fuera La Costeña. De todo tipo. ¿Por qué, señora Krista? Porque se va corriendo la voz de que la niña trabaja bien. Estaban los niños sentados en el casting así, esperando su turno. Pasaba Gala y decían, no, pues ya perdimos. Qué bonita la niña aparte, ¿verdad? Y con la disposición de quedarse con el papel. Sí. ¿Y eso también usted se lo va transmitiendo a temprana edad? Pues es que a la niña se le daba. Pero también revela que en un inicio las tres eran extras, tanto la señora como Gala como su hermana Beba, ya que según cuenta ella, le era mucho más fácil ir las tres a los castings en vez de buscar quien le pudiera cuidar a las niñas. ¿O qué sigue después de los anuncios en su vida? No, todo empezó porque éramos extras. Y de los extras empezó a llamar la atención. Éramos las tres extras. Esta historia la he contado muchas veces. Éramos extras porque yo me separo y éramos extras porque a mí me corren de American Express. Entonces me meto de extra para sacar dinero. Entonces el sueldo de las tres. Para mí era más fácil ir las tres porque si no era ver quién me cuidaba a las niñas. Y Gala empezaba a llamar más la atención porque pues la chispa de Gala era bonita, chiquita, entonces la cámara la enfocaba y en algunas veces la enfocaban más. Entonces el mismo de los extras me decía, te van a pagar más porque salió más. Así se tabula. Pues de repente le enfocaban más, entonces hay que tener cuidado. Ok, entonces yo me empecé a fijar. Pero también aquí es donde Gala comienza a destacar. Tanto así que originalmente el papel para la serie La Niñera iba a ser para Beba y no para Gala, pero fue esta segunda quien se quedó con el papel. Pero el hecho de que Gala empezara a destacar tanto y a generar, usted tuvo que hacer una labor con Beba de, mira, esto, o sea, es que está Beba, pasando esto, Beba, para que no pienses mal. O sea, el casting original era para Beba. De La Niñera. Y no quedó. Ahí, Adrián Marcelo aprovecha para preguntarle si acaso ha habido algún problema de celos de la Beba hacia Gala, y confirma que fue manager de su hija por 18 años. Alcanzo a percibir que Beba no es alguien que le tenga rencor a Gala. ¿Usted coincide con eso? ¿O usted sí detecta que Beba no tiene las mejores intenciones para Gala? Y lo pregunto sin atajos. Pues no tanto que no la quiera, sino que a lo mejor sí le tiene celos, pero no que la vaya a maltratar, ¿me entiendes? ¿Cuántos años estuvo como manager de Gala? 18. La señora Krista también nos cuenta que no ha tenido contacto con sus hijas y culpa a la Beba de influenciar a Gala. No, yo creo que Beba le ha influenciado mucho en Gala. ¿Y Beba por qué cree que pueda tener un resentimiento con usted? No me explico.
Parece ser que los problemas con Gala comienzan a escalar cuando la señora abre una cafetería en Zumpango y una reportera de TV y Notas aprovecha para entrevistarla. La señora, al ventilar los problemas que tenía con su hija, hizo que ésta se molestara con ella aún más y terminó haciendo un en vivo. Todo pasó a raíz de que yo di una nota en TV Notas. Yo la di porque yo abrí una cafetería ahí en Zumpango. Porque todos mis fans me habían preguntado que por qué no estaba yo con mis hijas. Y al inaugurar la cafetería, no las vieron y ya llevaban tiempo de no verlas. Entonces, lógico, la reportera de TV Notas me habla y me dice, es que hace mucho que no vemos a tus hijas. Entonces, cuando me dicen eso, lo que digo es, pues sí, ¿para qué te voy a decir? Estoy distanciada de Gala. Esto es después de la casa, ¿verdad? Nada más como contexto. No, esto es antes. Antes. Sí. Antes incluso de que hoy abordara su polémica. O sea, esto es lo que va originando, digamos, ok, para entenderlo. Entonces, antes de que entrara a la casa, me habla y me pregunta y le digo, sí, lo que pasa es que está distanciada. Entonces ya me empieza a preguntar y me dice, ¿quieres que te haga una entrevista de tu cafetería? A ver si te sirve de algo tu cafetería y la promoción. Sí, entonces va y me hace una promoción de mi cafetería. Y el día que sale la entrevista, pues se enoja Gala. Y sale y dice todo lo que dice en su en vivo. Entonces, cuando sale... ¿Qué dice Gala, señora? Sale llorando, sale diciendo que me aventó un plato, que estoy loca, que me quiero quedar con todo su dinero, que tiene depresión, que la exploté de chica. Adrián pregunta cuál fue el último trabajo que originó su distanciamiento, mencionando la señora que ella todavía negoció el proyecto de la isla para Gala, pero que cuando ella regresó ya lo hizo molesta y que probablemente alguien le había estado metiendo ideas. ¿Qué último trabajo o qué último suceso originó su distanciamiento? Ella se fue a la isla y ya cuando regresó de la isla regresó enojada. ¿Antes se había ido bien? ¿Usted negoció la isla? Sí, yo la ayudé a negociar la isla. ¿Cree que en ese inter alguien le habló al oído, ya alguien venía metiéndole ideas de que tu mamá se está llevando el 30 y no hace nada? Sí. Porque eso me lo dijo a mí en la casa la primera semana cuando yo le dije, vi lo del tema con tu mamá, no estábamos todavía enemistados, quería hacer migas con ella, de hecho a mí me cae bien, Gala, no puedo decir otra cosa, y por encimita me llegó a tocar eso de que ya sentía que usted, lo cual no estoy de acuerdo, sin hacer nada, se estaba llevando el 30. En algún momento, Gala se va a Canadá a estudiar inglés, pero comienzan a discutir a distancia. Dice que Gala estaba gastando mucho en ese viaje y que la tarjeta que estaba usando era de la señora Krista, ya que ambas usaban la misma tarjeta para todo. ¿Qué estaba haciendo en Canadá? Se fue a estudiar. ¿Inglés? Sí. Ok. Y le dije, Gala, me estoy dando cuenta que estás gastando mucho dinero. Mucho dinero es mucho dinero, ¿eh? No. Tenía acceso a los gastos de la tarjeta, todo, prácticamente. Es mi tarjeta. Es aquí donde empiezan a tocar temas cada vez más polémicos. Adrián Marcelo pregunta a la señora si ella considera que alguna de sus hijas haya tenido algún trastorno de la alimentación, y ella revela que su hija Krista, es decir, la beba, ha enfrentado problemas de anorexia y bulimia. El tema alimenticio, mire, véanme, no soy una varita de nardo. ¿Estamos? Pero tiene todo en su lugar, sí. No, pero no soy una varita de nardo. Pues complexión, digamos. No, o sea, no soy delgada. Nunca lo fui. ¿Considera usted que alguna de sus hijas sufrió o sufre un trastorno alimenticio? Krista de joven, de chica, vomitaba, tenía anorexia y bulimia. Pero lo que en verdad ha estado generando mucha polémica fue cuando cuenta sobre la vez que Gala le aventó de las manos un plato de cereal, respondiendo la señora Krista con una cachetada a su hija. Aquí revela que supuestamente Gala le respondió la agresión y que además llamó a su hermana para mientras sostener a la señora. Los pleitos con los padres nos llevan a veces a desconectarnos brutalmente, pero ¿eso sucedió, señora? ¿Con quién? ¿Con Gala? ¿Con Gala? ¿Yo violentarla físicamente? No, usted no a ella, sino el tema del plato. El famoso plato de cereal. ¿Eso usted lo considera como, o sea, qué opinión tiene de eso? No, bueno, es que ahí te va. Estaba yo comiendo el plato, ella exigía comida porque no me dio un sueldo y me dijo que por qué no había ido yo al súper, porque me estaba tratando, porque en teoría ella quería que yo fuera al súper, y total llegó a la casa y quería un buffet, porque ella quiere un buffet en la casa. ¿Sí come? ¿No? Sí come, pero quiere comida natural, o sea, quiere verdura, quiere ensaladas, quiere pescado, quiere escoger, ¿no? Como reina. Y no había otra cosa más que cereal. Le dije, pues come cereal, pues hay cereal, ¿no? Entonces tengo el plato, se para enfrente de mí, muy retadora, y tengo el plato así, y llega y ¡pum! ¿Cómo? Ella con el plato. Sí, y me retando nada más en eso, me humillaba, ¿sí? Haz de cuenta que viví una historia de Maléfica.
Y luego cuando me avienta el plato así, me lo avienta. Porque Pero ella hace cuenta que este plato yo se lo aviento a usted ¿o cómo? No estoy entendiendo, nomás para entender. yo tengo el plato así porque ella Usted, se para en sus manos. enfrente de mí muy retadora y yo estoy comiendo. Le dije, pues come cereal. Pues igual que yo estoy comiendo cereal. ¿Que no puedes comer cereal? Se para enfrente de mí y yo lo tengo así y llega y ¡pum! Se lo avienta y el plato al piso. Entonces dije, hasta aquí llegaste, ¿no? Y entonces me paró y le voy a dar una cachetada. Ella dice que un puñetazo. No es lo mismo puñetazo a cachetada, ¿no? ¿Y Entonces, todo usted el mundo... puede darle esa cachetada? ¿Que se la Sí, merecía? me paré y ¿Se dije, la hasta dio? aquí llegaste. Sí, claro que se la di. Pero ¿cómo crees? Me la contestó. Ok. Y no con uno, con varios. Y fue y se puso de acuerdo con la hermana. Y la hermana llega y me detiene. Ujú. ¿La detiene para qué? ¿Para que siga Para que recibiendo? la otra me dé. No le puedo creer eso, señora Ajá. Cristi. Que es muy diferente a lo que ella contó, ¿verdad? O sea, Esa es Beba mi Montes verdad. la detiene a usted para que Gala la golpee. Ujú. ¿Esto usted lo había contado? No. Y llega Gala y me dice, te vas de mi casa. Le dije, no me voy. Pues me paró de la silla y me sacó. Y Cris, afuera, viendo cómo me saca. Adrián Marcelo le da unas palabras a su favor y les llama malagradecidas a sus hijas. La entiendo cuando me cuenta esto, cómo a veces la escucho hablar con un cierto resentimiento, señora Crista, y cuando usted hizo todo y dejó de lado incluso sus metas personales para construir una carrera, sobre todo a su hija, no concibo de dónde proviene esa semilla de desagradecimiento. Cuando la señora le menciona que Gala dijo que si iba a la entrevista con Adrián, ella la demandaría, él le ofrece todo su respaldo legal y económico. El ver la noticia de ayer de que si va a la entrevista la demandó, ¿de qué me va a demandar? No se preocupe, nuestro abogado ¿De está qué? a su disposición. Yo cubro todos los gastos que usted le pueda representar. Le doy mi palabra que usted no está metida en ningún problema. La libertad de expresión en México es una de las libertades que, bendito Dios, No tengo miedo, pero ¿de qué me va a demandar? Después, ambos critican el feminismo y la señora Crista hace un comentario en contra del lenguaje incluyente. y el tema, señora, O sea, es que hay una falta de estructura que no se la atribuye a usted. Usted hizo lo mejor que pudo, pero su hija es un caso más de muchas mujeres que han mordido ese virus del adoctrinamiento progre. Y hablamos de la parte radical y extremista de odio al hombre. Ahí sí hay que tener mucho cuidado, señora Crista. Y yo creo que a muchas de las hijas de padres mexicanos y madres se las ha arrebatado este virus, que no sé dónde lo estén enseñando. No sé. Su hija está en este momento compuesta de una serie de palabras que es muy delicado abordar, señora. Yo Todo ese movimiento feminista y el Imagínese, woke potencial y feminicida. toda esa cosa, ya también lo estudié por ahí, ya también me metí en ese rollo, también tengo un amigo que me ha platicado de eso. peligroso, señora. Hermane. O sea, ¿sabes? Esas cosas yo no estoy de acuerdo con eso, ya también le estudié por ahí. Dices, traen toda esa cosa en la cabeza. Retomando el tema de la discusión con sus hijas, la señora comenta que aunque supuestamente la casa estaba a su nombre, aún así prefirió salirse para evitar problemas y se salió con 50,000 pesos. Y cuando ella ya se había ido, Gala le llamó y discutieron nuevamente, donde la señora aprovecha para hacerle gaslighting con respecto a su medicación, para después ir a ver al psiquiatra de su hija y darle su versión del conflicto. Me salí de la casa con 50,000 pesos. 25 que me pagó en una quincena, ¿no? Y 25 que dice que me prestó. Pues la casa era mía, el contrato estaba a mi nombre, pero decido irme porque dices, no, ya no quiero más problema, me voy. Pero necesito dinero, Gala, porque no tengo. Entonces préstame 70,000 pesos. No, 70,000 pesos es demasiado. Bueno, pues préstame 25, pues si no, ¿cómo me voy? No me quieres ver, pero no me quieres dar dinero, pues está cañón que me vaya. Me prestó 25,000 pesos. Con 50,000 pesos me fui. Total, me salgo y me voy con 50,000 pesos. En el camino me dices que me estás robando. Digo, no, es que ya no tomes esas pastillas, porque estás loca, ¿no? ¿Qué le estaban dando, señora Crista? La psiquiatra, ¿verdad? Sí, al psiquiatra también lo fui a ver. ¿Al mismo que iba ella? Sí. Le dije, oye, está muy agresiva. Al rato me avienta por las escaleras. ¿Eh? ¿Qué les antidepresivos? Sí. Benzodiazepines, o sea, de efecto, o sea, algún tipo de clonazepam, ribotril. No, tan fuertes creo que No era que de efecto inmediato, sino antidepresivos para manejar ansiedad, estrés. Sí. Y bueno, también es entendible que alguien como Gala, que creció con tanta atención, es canasta básica. Eso no se juzga, y me gustaba, hasta eso me gusta el mensaje que tiene con respecto a la salud mental. Mencionan que el pago de la entrevista con Adrián le va a servir mucho a su economía. ¿Cuánto tiempo pasa desde que pasa lo del cereal y de que se va? De cuando nos peleamos a cuando me voy, son 19 días. ¿Los tiene?
contados. No, pero por supuesto. ¿Por qué a usted ha bitácorado todo? Pues es que cuando vives con los pesos contados, sabes cuánto te ahorraste. Pues espero la hayamos sacado de un apuro entonces también. Por supuesto. Aquí Adrián nuevamente la halaga. Le agradezco mucho. Usted tiene una plática muy sabrosa. Se ve que usted también la veo con tatuajes. No es inevitable verla con tatuajes que usted fue muy guapa en su época, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, me imagino. Una vez lo usé en contra de su hija también, pero se le salió a decirme y yo lo usé en su contra, como el maníaco que soy. En un momento, la señora Krista empieza a enumerar los bienes de Gala, como 2 departamentos y una camioneta de $1,000,000. Se administró muy bien el dinero, tiene 2 departamentos. ¿A su nombre? Claro, a su nombre. Se sacó un crédito siendo menor de edad, era socia de un restaurante. Ahora ya no es socia porque no quiso, pero era socia de un restaurante, recibía muy buena lana. Tiene una camioneta de $1,000,000. ¿Qué más? Una línea de crédito, va bien en el SAT. Adrián Marcelo le pregunta por su momento más doloroso, mencionando que bien podría ser el del plato con Gala, y dice con voz temblorosa que ni pidiéndole perdón las perdonaría. ¿Usted considera que el golpe más fuerte que ha tenido en la vida, irónicamente, es ese del cereal? ¿O la vida la ha golpeado más fuerte, señora Krista? No, es el más doloroso. ¿Ese ha sido su momento más triste? ¿Se decepcionó completamente de sus hijas? Uh-huh. ¿Cree que hay una vuelta atrás? No. Ni pidiéndome perdón. Yo no me imagino pegándole a mi mamá. O sea, no. Y menos con mi hermana. O sea, y menos después de lo que hizo. No. ¿Usted? O sea, imagínate, yo y mi hermana agarrando a mi mamá. No. O sea, aparte es un abuso. Aquí regresan a despotricar contra Joana Vega Biestro, pero también contra Gustavo Adolfo Infante. Le va a ayudar a que esto también sea un punto de inflexión en su carrera, porque usted tiene mucho que decir. Me gusta la transparencia. Me gustaría mucho a usted opinando de espectáculos y no a los que tienen una agendita y a tantas cosas. La vi, por ejemplo, con esta chica que, pues no quiero sonar ofensivo ni hiriente, pero me parece una pésima periodista, Joana Vega Biestro, y no me gustó para nada. No me gusta qué elementos. Hay muchos, como el Gustavo, ¿cómo se llama? No vale la pena, señora, ni mencionarlo. Pero no, este programa lo ve mucha gente. No vale la pena ni. A ellos los ven muy poca gente. Pero hay una parte donde la señora se contradice, y aun después de decir que ni pidiéndole perdón aceptaría la reconciliación, la señora Krista comenta que le gustaría que esta entrevista sirviera para un perdón. Yo espero que esto sirva en realidad para un perdón. Hoy estoy demostrando que yo estoy sentada contigo. Y estoy contenta porque estoy contigo, de verdad. De igual manera, hubo algunas menciones obviamente hacia la Casa de los Famosos, donde Adrián Marcelo eligió ser el villano, y hace mención de no saber por qué sus compañeros no han seguido monetizando a raíz de su participación en dicho reality. Y me hago esta pregunta de por qué mis excompañeros de la Casa de los Famosos no han decidido capitalizar la experiencia del reality post. O sea, ¿a qué entraste? ¿Por qué tienen miedo, güey, de hablar de algo que lo vio gente hasta las 5 de la mañana y llegando tarde al trabajo porque estaban obsesionados con la historia? No entiendo por qué mis excompañeros le sacan la vuelta y empiezan comentarios como es que ya supéralo. No, ¿cómo? Pero regresando al tema de Gala, parece ser que ella convivió mucho más con el novio de su mamá que con su verdadero padre. Incluso sigue en contacto con él. Tanto así que el ahora exnovio de la mamá de Gala asistió al concierto al que fue invitada a participar en el Lunario. De hecho, Gala vivió más con mi novio que con el papá. ¿Él fungió en su momento como figura? Sí, lo conoce, a la fecha lo sigue tratando más como mi novio que como papá. Nunca le dije que era el papá, siempre fue mi novio. Pero fueron años de convivencia. Pero convivió más con mi novio que con su papá. Además, lo conoce más a mi novio que al papá. Ella me acusa con él. O sea, sí habla con él. Sí. ¿Y al concierto usted fue habla con él? Al concierto fue él, sí. ¿Al concierto de Lunario? Sí. ¿Cómo le fue a Gala? Bien. ¿Se sintió contento? Sí, Gala estaba contenta. Y fue el papá y fue mi novio. Usted decide... El que era mi novio, no es el que era mi novio. Aquí también viene uno de los temas más controversiales, y es cuando Adrián se queja de que el 8 de marzo pasado, Gala lo señaló nuevamente como un potencial feminista, dirigiéndose a él como Adrián N, y revela que en realidad
esto fue lo que lo orilló a salirse de la casa de los famosos, porque Gala, al igual que él a ella, lo llevó a su límite y prácticamente le cerró las jugadas en cuanto a su estrategia. Y ahorita es lo mismo, si ya está eso apagado, ¿para qué lo enciendes? Pues sí, el 8M, señora. ¿No? O sea, yo me levanto en un hotel en San Francisco el 8M, que es un día importante, que se conmemora esta lucha que yo respeto. ¿Por qué no voy a respetar? Pero es lo que digo, no soy victimario. Levantarse y leer cosas como mi agresor, Adrián N., potencial feminista. Hijo, es duro y pega con todo su hija y a mí me ha tocado responder. Luego retoman a Johanna Vegabiestro. La señora Krista comenta que Gala tomó partido y decía ser Team Johanna, y que si así era, entonces ella sería Team Marcelo. Te decía Johanna Vegabiestro, ¿qué opina de esta periodista? Hábleme mal si puede. Ahí sí démela, por favor. Es que sí la traigo bien atravesada. ¿A quién? ¿A Johanna? A Johanna Vegabiestro. Esa pinche hija, no. Esa sí es fría. Es buena en lo que hace la mendiga, porque pues para que, No, que uno se enganche tiene que darle el crédito de que No, eres llega buena. Gala Pero y te dice, es Team Johanna. Hija de eso. Yo soy Team Marcelo. no diga eso, pero ojalá usted cuando se contente pueda decirle, oye, pues no es eso, cabrón. O sea, no, dile lo que quieras, pero potencial femenino. Y yo por eso me salí del reality, señora. Cuando escucho eso dije, ver, afuera me van a estar esperando un ejército de pañuelos morados. Es sabido que últimamente las presentaciones de Gala Montes han dado mucho de qué hablar, y obviamente tanto Adrián como la señora no perdieron la oportunidad de criticar los outfits de Gala, los lugares donde se ha presentado y la manera en que su nuevo equipo está llevando su carrera. La señora Krista menciona que le extraña un poco la situación, ya que en su experiencia Gala es mucho más elitista que ella. Si yo me doy cuenta, Gala se da cuenta, Gala es más elitista que yo. Entonces, ¿por qué el atuendo? La elección de los atuendos. ¿A qué respondes? ¿Es un mensaje de rebeldía de todo está mal aquí? No me explico. Gala escogía su ropa conmigo, Gala escogía lo mejor, Gala estaba en todo, Gala no te cantaba en tal lado, Gala, y de repente se pone a bailar ahí, y de repente escoge esa ropa, y de repente dices, ¿qué pasó? Con respecto al tema de la bisexualidad de Gala, su mamá menciona tampoco haberse percatado de nada, y que las únicas parejas que le conoció a su hija fueron parejas que eligió por interés. ¿La orientación sexual? ¿Usted también tenía idea de que ella tenía esta bisexualidad? No. Que no hay ningún Ahora tema resulta con que eso. soy tonta. ¿Nunca la vio en casa con una amiguita? No. ¿Le conoció hombres? No. O sea, No, un pero- desarrollo psicossexual normal, funcional. No. O sea, no tuvo novios porque no le llegaban a la altura. ¿De edad No, o de billete. No, porque le gusta el billete. Y hablando claro. Pero ya para qué le damos vueltas, ¿no? Las personas somos interesadas, señora Krista. Todos No, tenemos no, un interés. No, claro, por supuesto. O sea, ¿para Pero qué es nos como, hacemos? no se puede, ponle billete y vas a ver cómo sí se puede. ¿Feos con billete le No. vio? Señora, no se pone una contesta. No contesto todo. Feos con... O sea, Es el como, tema es- así me dice mi hermano, no se puede con 1000, ponle 2000. por ejemplo... No se puede 2000, ponle 3000. Y vas a ver que sí se va a poder. Y Adrián Marcelo aprovecha para preguntarle qué tan cercanos eran el Fofo Márquez y su hija, pero ella menciona que en realidad nunca fueron muy cercanos. El tema con Fofo Márquez, por ejemplo, esta polémica, No, que ese eso es, Chávez, o sea, no, nada. Es que eso ni el caso, no. No, yo creo, pero nada de esas polémicas también. No. No, sí, es algo. No, ese Fue un amigo de la Oye, infancia. Si quieren les platico, pero vamos, ese es un chavito X, ¿eh? No tiene relevancia. No, yo no No quiero hablar de él. tiene Me refiero a, ¿tiene relevancia, relevancia en la vida de Gala? No. Exacto, es todo. Luego retoman el tema de la casa de los famosos, específicamente la discusión que se dio en el patio, donde la señora Krista dice haberse molestado mucho al ver que nadie separaba a su hija y a Adrián, y les llama cobardes a sus compañeros. Ahí él se disculpa con ella y la señora le da la razón. Cuando se pelearon con allá afuera, o sea, sí le dijiste varias cosas. Yo me enojé el hecho de que no las hayan separado. Sí, O no, sea, me dio coraje lo cobardes de los compañeros. sí, fueron todos. ¿No? Además, Gala y yo tuvimos los huevos para ¿Estás de decirnos acuerdo? las Pero cosas. Gala iba como gallito de pelea. Sí. Y Yo le admiro los pero huevos. y todos los demás así viendo. Dices, qué poca madre. Eso me enojé porque yo al día siguiente hice un video, ¿no? Pero lo que le dijiste tú, dije, hijo de su pelona. Perdóneme, señora Krista, No, perdóneme. pero la neta. tenías mucha razón. Otro momento interesante de la entrevista es cuando revelan que antes de sentarse a grabar estuvieron firmando documentación, seguramente una clase de contrato. Antes de empezar este podcast, ¿qué hicimos? Hasta se puso incómodo, pero ¿qué hicimos, señora?
firmar cosas, hacer las cosas bien. Hasta usted estuvo de acuerdo. Aquí la señora cuenta que supuestamente Gala entró a la casa de los famosos gracias a un conocido de ella. Es más, Gala entró al reality por un amigo mío. ¿Ejecutivo de Televisa? ¿De Endemol? No, de Televisa. Amigo de la productora. Ni siquiera por la representante. ¿Y? ¿Y ella sabía eso? Sí. En este momento, Adrián Marcelo hace un extraño discurso aparentemente en contra de las lesbianas radicales. Y considero que primero lo esencial es que ustedes arreglen sus cosas, porque no va a venir un puente si sigue siendo asesorada por esta agenda, por quienes están incluso financiando, señora. Estas llamadas curitas no son más que un grupo de lesbianas radicales, señora. Es que eso es lo que estoy diciendo. O sea, no quiero que quiten esto, y no estoy diciendo despectivamente, pero son mujeres que también pretenden que Gala le responda, ¿sabe usted cómo? No, sabemos que también hay una devolución a cambio, y no quiero yo, al menos yo no creo que usted coincida conmigo que Gala tiene que llevar una carrera como para hacer OnlyFans o esas pendejadas, que respeto, pero que a usted le costó tanto construir una futura actriz, primera actriz de novelas, como para que su hija esté haciendo esas pendejadas, con todo respeto. Y lo digo ya como un cabrón que se dedica a la creación de contenido. Me dijo youtubecillo pedorro, hasta me gustaría ayudarla. Sinceramente, usted y yo sabemos que tiene potencial. Y mucho. Después cuenta que él le pagó a su manager el 30% de cada semana que estuvo dentro del reality show, y a su abogado le dio un bono por el contrato que le redactó. Que, a ver, también, ojo, la gente que no termina por entender que también un manager necesita un pago a cambio. Yo le di el 30% de cada semana que estuve ahí a mi manager que está aquí, y no tengo reparo en decirlo, y hasta creo que me quedé corto. A mi abogado le di un bono por el contrato que me elaboró. La piña se reparte. También acepta que usó la explotación infantil para hacerle daño cínicamente a Gala, y que a su parecer se deben mutuamente una disculpa. De igual manera, aprovecha el momento para invitar a sus seguidores que paren los ataques hacia Gala. Y yo ya acepté que utilicé eso como un ataque bajo, vil, porque no hay explotación infantil. Y qué bueno que también se dé cita aquí para yo poder aclarar que no pienso eso, sino que lo utilicé cínicamente, vilmente, para hacerle daño a su hija. Le ofrezco una disculpa, y si tuviera a su hija enfrente, sinceramente se la ofrecería. Por las cosas que he hecho, esperando que ella también le ponga un alto y me ofrezca una disculpa por todo lo que ha pasado. Nos debemos mutuamente una disculpa y dejar las cosas ahí por el bien de nuestros allegados. Quienes se consideran mis fans o este ejército, también le pongo un alto a estar pensando que apoyarme a mí es insultarla a ella. Basta de esta estupidez, tenemos que parar con esto. Regresando al tema del cáncer, la señora Krista cuenta que el tipo de cáncer que tuvo fue de mama y que le dio 2 veces. ¿Cómo fue esa etapa para usted, señor Christoph? ¿Cuánto tiempo estuvo haciendo quimioterapias? Me dio 2 veces cáncer. ¿De mama? Sí. ¿Ambas de mama? Sí, 2 cánceres primarios. ¿Los alcanzó a extirpar con quimioterapia o radioterapia? La primera vez no me dieron quimioterapia porque fue en etapa 0. Okay. En la segunda sí tuvieron que darme quimio porque fue preventivo, porque ese sí era invasivo. ¿Tuvo usted una mastectomía? 2. Ok. Y la segunda me dieron el tratamiento con quimio. Fue una etapa dura en la parte emocional y física, ¿no? Sí. ¿Cómo la sobrellevó? ¿El apoyo de sus hijas también fue vital? Sí. ¿Fue una etapa que las unió mucho? Sí. Es vital la ayuda de la familia. Cuando hablan nuevamente de Gala, la señora dice que no le había dado su dinero a su hija porque simplemente ella no se lo había pedido. Porque yo manejaba todo el dinero, no con la intención de no devolvérselo. No se lo había dado porque no me lo había pedido. Y ya que estamos en el tema financiero, la señora también hace más revelaciones sobre la vida de su hija, como por ejemplo que aparentemente ha estado recibiendo algunos mensajes sobre unas deudas que tiene Gala. En este momento, Krista Montes dice no haber recibido un peso de su hija desde el año pasado. ¿Cómo cree que le esté yendo ahorita en el tema financiero? Que, por supuesto, digo, sí ha ganado dinero, pero debe de tener sus broncas, porque algunos mensajes me han caído. ¿Deudas? Me han caído de que no ha pagado algo. ¿Deudas? Yo pensaría que tiene... O sea, me he enterado. ¿Cobró bien la Casa de los Famosos? Sí, claro. Y la novela también. Venía de 2 buenos cobros. Viene de 2 buenos cobros y no dio una entrevista con Jordi que le robé dinero. De los cuales usted no obtuvo nada de esos cobros. No, nada. A mí no me dan un peso desde mayo del año pasado. Y cuando Adrián le pregunta de qué ha vivido este tiempo, ella responde que de un préstamo de 200,000 pesos que pidió al banco. ¿De qué ha vivido usted últimamente? De milagro, de un préstamo que pedí al banco. ¿Cuánto pidió? 200,000 pesos. Va a ver que el código que usemos, código Krista. Pero siguiendo con las críticas, se refieren a Shanik Berman como una persona venenosa. Sí me sé chismes, pero a ella sí no le agarraría yo el modo. No coincide, no compagina mucho con ese señor. No. ¿Desde hace cuánto
Yo también sabía que Gala como que llegaba No. con una idea de ella muy... Es que una vez fuimos a una entrevista y Ok. ella sí es venenosa. Lo es, pero Es ella lo veneno. acepta. Sí, Ella yo lo sé, no pero tiene como, descaro. pero como es señora, no, Juega con- No, y juega con el papel de, ay, no, ay, sí. Y lo hace. No, Es un papel. sí, pero Ella no. no tiene ni un pelo de ingenua. No, sí, pero no se vale. Y en una muestra de que su conflicto con la hora feliz no ha terminado, Adrián Marcelo se refiere a ellos como comediantes de baja monta. Usted es muy inteligente para identificar cuando utilizan este estilo de comunicación pasivo-agresivo. Yo la he visto, que lo detecta. Usted y yo somos muy parecidos en eso. Reaccionamos muy mal. Yo me metí en una polémica hace poco con unos comediantes de baja monta, pero pues no soporto que me hablen en este estilo. A mí no me lo hagas. Nuevamente en el tema del reality, Adrián Marcelo habla sobre que Gala lo hacía muy bien en los posicionamientos, tanto así que por lo que dijo en uno de ellos es que lo sacó, ya que no se quiso arriesgar a quedarse y seguir siendo señalado como un agresor. La señora Krista le dice que su error fue cuando dijo una menos para violentar. Gala lo hizo muy bien en los posicionamientos, señora. De hecho, ahí es donde me saca del reality. Gala me saca con un posicionamiento muy cruel, muy brutal, diciendo que teme por la seguridad de sus compañeras, pero eso es lo que a mí me deja sin margen de maniobra, señora. A mí me lleva a un punto en donde, ¿qué le voy a tener que decir yo la que sigue lo voy a llevar a decirle cosas que no puedo decir, ni quiero decir? Me las imagino, ¿verdad? Pero no las voy a decir, ni las quiero decir, Pero ahí y ni quiero hacer ese donde daño. tú perdiste fue una menos para ofender. Totalmente. Ahí Cuando fue me donde sacan de contexto eso. sacaste puntos, Pero ¿no? bueno, ese es mi humor, señor. Luego, Adrián da a conocer que inicialmente él le había hecho una propuesta a la señora Krista de 350,000 pesos, pero que se sorprendió cuando recibió una contrapropuesta de ella, donde además de pedir un espacio respetuoso para la entrevista, también exigía $500,000 para que se llevara a cabo, a lo que Adrián Marcelo accedió. Seamos honestos. Cuando usted me conteste el correo con su contrapropuesta, dije, ay, caray, ¿con qué tiburón me metí? Eric me lo manda y fue de cachinga. ¿Con qué tiburón me metí? Me dio mucho gusto que más que ponerse en ese modo, usted sabía que la contrapropuesta que yo le devolví era ya, pues lo que también estábamos dispuestos. Y para sorpresa de muchos, Adrián le ofrece trabajo a la señora y le dice que tal vez la imagina con un podcast de entrevistas. Yo espero volver a platicar con usted, reiterarle que acá también tiene hasta oportunidad de trabajo. Un día dése la oportunidad, le vamos a conseguir. Aquí está mi manager, mis socios, mi abogado, mis amigos, productores. Podemos hacer que sea redituable para usted esta carrera en la creación de contenido. Imagínese un podcast de entrevistas, usted, no sé cómo se ve. En anécdotas random, Krista Montes revela haber probado el sapo. ¿Sabes qué probé? En alguna ocasión me recomendaron el sapo. Pero no Ron Carlos, sino No. el sapo Albinis bufarín, no sé qué chingados era Hermosillo. ¿El sapo Alvarius? Sí, Alvarius, exactamente. se llama. Sí. El DMT. Esa Es madre. Bueno, esa la madre molécula sí de la huele. vida, ¿no? El tercer ojo, no me acuerdo qué pedo, pero Para luego regresar a su tema favorito, que es criticar a su hija, coincidiendo ambos en que Gala es mucho mejor actriz que cantante. Lo que pasa es que ella quiere ser cantante. ¿contemplaba usted la música como parte de su desarrollo? Sí, pero para mi punto de vista no debería dejar la actuación. Ni yo. Es mejor actriz que cantante, Ya seamos digo, honestos. sí, por supuesto. Y es muy buena actriz, muy buena. Entonces usted y yo sabemos de qué hablamos cuando decimos que es mucho mejor actriz que cantante. Aunque si de enemigos de la señora y Adrián Marcelo hablamos, aquí se suma Marifer Centeno a la conversación, ya que ambos han tenido diversos conflictos con ella. Esa Marifer Centena, hijo de su... Esa me la va a peluquear también. vas a ver. Es increíble, señora. ¿Cómo puede alguien... Te quieren con- ver en el piso y no me van a ver en el piso. como un grafóloga? Y yo quedé muy enojado, señora. Y ya entenderá usted que cuando... Yo sé que también usted lo hacía como, pues, o sea, producto de todo lo que esto envuelve. No, es que te mareas. Pero psicópata. Mis amigas me decían, ya no hables, no, es que No, traigo pues unas sí, ganas y que... usted también es mamá gallina, ¿le entiendo? Aquí el conductor le da su palabra a la señora de que aunque no haya quedado estipulado en los documentos que firmaron, aún así, supuestamente él no se volvería a meter con su hija. Y ahí es no, donde... y puedo hablar mal de mi hija yo, pero yo. Exacto. Nadie más, nadie más. Y sí, se la valgo. Y yo le puedo pegar, nadie más. Y yo le prometo también, le doy mi palabra, no está firmado en todo lo que firmamos, que eso no tenía ni que pasar. Yo sé cómo usted la puedo ver a los ojos y sé que dándole la mano, los acuerdos que usted y yo tengamos iban a pasar, pero yo le puedo dar mi palabra de que no me vuelvo a meter con su hija. Me sentí muy ofendido esta última vez en el 8M, me volvió a pegar. Pero si los 500,000 pesos no fueron suficientes, Adrián Marcelo dice que en el contrato
también acordaron que buena parte del porcentaje de lo que recaudaran sus productos anunciados durante la entrevista irían también para la señora Krista. Y aunque esto no lo dicen en ese momento, la suma total podría estarse redondeando en $1,000,000. Parte de lo que se recaude con este código, les aviso, está firmado en contrato, un buen porcentaje es para la señora Krista Montes, que creo que es, pues lo voy a decir, perdónenme que lo aproveche, pero lo que no le ha dado su hija, pues que se lo demos nosotros. Para cerrar, Adrián le da más palabras amables y le ofrece su amistad, afirmando que esta entrevista ha sido el mejor episodio de su podcast. No tomo partido, pero hoy que escuché su versión y después de conocer la versión que me presentó su hija, es imposible no estar del lado de la cordura, de la razón y de la sensatez, señora Krista. Yo le agradezco mucho que usted me haya visitado y sabe que aquí tiene un amigo y lo que usted quiera colaborar. Y ya sabe que Marcelo. Respeto fue una de las cosas que nos pidió y se la cumplimos a la señora Krista Montes. Así somos, como hoy me presenté, creo que así es como me gusta hacer, por eso lo bautizo como el mejor porro con en la historia. Muchas gracias por la invitación, Adrián. No, pues se va a ir bien horneada. Sí, eso sí. Buen viaje y disfrute Monterrey, señora Krista. No, muchas gracias. Ojalá se pueda arreglar todo. Sí. Y si no, es porque así tiene que ser. Ya veremos. Tú sabes quién eres. ¿Hasta cuándo? Pero bueno, espero les haya gustado o sido de utilidad este resumen. Y por favor, cuéntenme en los comentarios qué tal les pareció la entrevista. De verdad me interesa mucho saber qué piensan de todo esto. ¿Son Team Gala? ¿Son Team Adrián? ¿O son Team que reine la paz? Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle like al video para que así este contenido llegue a más personas. Síganme en todas las redes como @sax_meow. Tomen mucha agua y cuiden a los animalitos. Bye bye.